Hola de nuevo, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú no, claro. Y con este llegamos a la 10ª entrega de Los putos amos, historia de las élites financieras, esta vez tras Hitler y el nazismo. Una vez arrebatado por completo el poder financiero al antiguo régimen, las monarquías absolutas de Iglesia, al término de la Primera Guerra Mundial, empezó el proceso de unificación y experimentación hacia la globalización, más de un siglo después, desde la planificación Illuminati y la Revolución Francesa. Pudiera parecerte un absurdo que los mismos poderes ocultos, los dueños del dinero, estuvieran tras la planificación y financiación de todos los sistemas políticos, las democracias parlamentarias con el capitalismo, el comunismo y el fascismo. Pero, en realidad, cuando cae la venda del Matrix, del engaño y la manipulación, todo empieza a encajar. ¿Motivos? En primer lugar, aunque no el más importante, la pasta. Todo lo que da dinero es suyo, no importa si en la República de Molongo Pongo, en el Soviet del Surukistán o en el mercado de valores de Yupilandia. Si hay dinero, ellos están detrás. En realidad, encima. Y las desgracias son las más rentables. Ya lo dijo el barón Guy Edouard Alphonse Paul de Rothschild. Cuando veas la sangre correr por las calles, es tiempo de comprar propiedades. Y este sabía de qué hablaba. Pero esa es una visión parcial. Siempre está el negocio, cierto, pero la agenda es mucho más amplia y perversa. Para que la humanidad, las personas de los países, renunciemos a nuestra libertad y cedamos el poder a un gobierno mundial, hemos de haber sido adoctrinados antes, hemos de haber sufrido guerras, conflictos, catástrofes, crisis, calamidades y miseria para estar a punto. Hemos de estar atemorizados y angustiados para que no veamos otra salida y aceptemos el horror del nuevo orden mundial que nos ofrecerán desde los estamentos políticos, publicitados, creando opinión por los medios de comunicación. Recuerda uno de los principios de Illuminati que vimos en el cuarto vídeo. El caos debe ser el sustrato imprescindible para el surgimiento del nuevo orden mundial. Pero pasito a pasito deberían esperar a la Segunda Guerra Mundial para alcanzar los primeros logros en la unificación de poderes, como siempre con su planificación del manual Illuminati. Problema: comunismo y capitalismo frente a nazismo. Reacción: Segunda Guerra Mundial. Solución: ONU, Comunidad Europea y el patrón dólar como divisa mundial. Como habrás observado, se trata de cambiar hacia organismos supranacionales para ir centralizando más y más el poder en detrimento de la independencia de las naciones. El siguiente paso, del que ya vemos sus inicios, la Tercera Guerra Mundial, será el que quieren que lleve al nuevo orden mundial, como puedes suponer, liderado por ellos, el poder financiero. En las sombras, por supuesto. Y nosotros nos comemos con patatas las películas de Hollywood y los libros de la historia oficial con sus héroes y villanos de cartón piedra. Ya lo dijo Mussolini, los muertos no cuentan la historia. Pero el miserable tomó de su propia medicina. Pero empecemos ya. En el Tratado de Versalles, como vimos en el 7º vídeo, las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, controladas por el sionismo Rothschild, impusieron unas condiciones de reparación de guerra a Alemania imposibles de cumplir, precisamente para eso, para que no se pudieran cumplir. Su control era absoluto. Incluso Inglaterra, nación que hasta ese momento había sido acreedora mundial, debía a los Estados Unidos, un eufemismo para decir a las élites financieras sionistas, al finalizar la guerra, 4,7 mil millones de dólares. Todo bicho viviente, y nunca mejor dicho, estaba atado a la deuda sionista, y los perdedores atados por el cuello. El cuello en el mejor de los casos, ¿ya me entiendes? Las reparaciones económicas de Alemania, la deuda que debería pagar a los vencedores, se cuantificaron en 132.000 millones de marcos oro alemanes, 31.400 millones de dólares al cambio, que serían en la actualidad unos 442.000 millones de dólares. Acabó de pagarlos el 3 de octubre de 2010. ¿Has oído bien? 2010. Los pagos de Alemania hundieron su economía, llevándose gran parte de sus riquezas minerales como el carbón y el hierro. Debido a falsos incumplimientos, Francia ocupó entre el 11 de enero de 1923 y el 25 de agosto de 1925 la cuenca del Ruhr, base de sus minas, estrangulándolos definitivamente. Las reparaciones, la especulación monetaria y una sociedad agotada y sin capacidad de consumo llevaron rápidamente a Alemania al colapso. El 20 de noviembre de 1923 el cambio estuvo en 4,2 billones de marcos por dólar.
La gigantesca hiperinflación del 56.000 millón%, toma castaña, para el periodo que va desde julio hasta finales de octubre de 1923, hizo que el marco alemán acabara teniendo como mejor utilidad el de combustible para calefacción, papel para encender las chimeneas. El dinero de hoy ya no servía para nada al día siguiente. En este punto se activó una primera parte del juego hacia la Segunda Guerra Mundial, el Plan Days, el 9 de abril de 1924, fraccionando los pagos que en gran parte se cubrirían, como no, con préstamos. Y ya sabes quién tiene el dinero. Los bancos prestaban dinero al gobierno de los Estados Unidos y estos a Alemania. Y por cierto, gran parte de los pagos de compensación alemanes a otros países como Inglaterra, Francia y Bélgica servían a su vez para pagar la deuda de estos con los Estados Unidos, vamos, con sus banqueros. Todo queda en casa. Una vez más, el viejo truco de abrir el grifo del crédito creando brutales burbujas para cerrarlo en el momento preciso, quedándose con todo. Ten presente que todos estos planes de recuperación, reactivación o como los llaman ahora, según el país, de reconstrucción si los han atacado militarmente o de rescate si los han atacado financieramente, básicamente son deuda, más deuda para poder seguir pagando la deuda anterior. Bien, para no enredarlos muchos, el Plan Days y la consecuente infiltración financiera industrial sionista en Alemania funcionó hasta que se pasó a DEFCON 2. El crack del 29. Sería largo de explicar y como siempre la versión oficial te dirá que fue imprevisible, nada más lejos de la realidad. Siguieron el esquema clásico. Primero cebaron la vaca hasta que estuvo a punto de reventar. Con las nuevas herramientas financieras se llegó incluso a un crecimiento bursátil del 400 cada 8 años e infestando el mercado con un exceso de créditos. Compra, endeúdate, el mundo va bien. Te suena, ¿verdad? Y llegado el momento, se cerró el grifo. Generaron y escenificaron el pánico bursátil, el jueves negro y todo eso, y pusieron fin a los préstamos y subieron los tipos de interés. Y los Estados Unidos, y con ellos el mundo entero, entraron en crisis. ¿Otra vez te suena? Es lo mismo que ha pasado en la actualidad. El tipo de burbuja no importa, si es necesario se inventa. A finales de los años 90 se sacaron de la manga la desregularización bancaria para poder crear las burbujas inmobiliarias por medio de la especulación bursátil. ¿O ya no te acuerdas? Cuando veas esto puedes decir, se acerca una de gorda o sangre a la vista. Prosigamos. La solución fue la misma tanto en Estados Unidos con el New Deal como en Alemania con el nuevo Plan Young, y que fue, no te lo vas a creer, más préstamos a los bancos. Y consecuentemente el crack del 29 sirvió para colocar en el mapa al nazismo y para engrasar la maquinaria de la industria bélica a ambos lados del Atlántico. ¿Cómo? Bueno, al terminar el sistema de pagos a corto plazo del Plan Days, el Plan Young, creado para paliar la nueva crisis, exigió pagar con dinero en efectivo, no aceptando como hasta entonces compensaciones en bienes. El desplome de la economía alemana fue inmediato. De un día para otro, las arcas alemanas quedaron vacías. Hasta la Gran Depresión de 1929, Adolf Hitler era un agitador político dotado de una hipnótica oratoria que reunía a 4 fanáticos ultranacionalistas. Su organización, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, llamado así desde 1921, era minoritario en el Parlamento alemán. En las elecciones de mayo de 1928 consiguieron 12 diputados con el 2,6% de los votos. Aún en 1931, el presidente Hindenburg declaraba con desprecio: el cabo bohemio, o sea Hitler, es un curioso personaje que podría llegar a ser un ministro de correos, pero ciertamente no un canciller. He decidido no tocar el tema del oscuro origen de Hitler por ser demasiado sensacionalista, pero puedo asegurarte, hasta donde yo sé, que su pureza genética era muy poco fiable. ¿Quién fue el padre del padre de Hitler? Lo dejamos para otra ocasión. Al finalizar la década de los 20, el orgullo de los alemanes estaba debilitado por la derrota en la Primera Guerra Mundial, humillado por las brutales condiciones del Tratado de Versalles, la pérdida de importancia, la entrega de todas sus colonias, hundidos en la bancarrota y ahogados por el desempleo y el descontento social. A ello hay que añadir la violencia sectaria en las calles ejercida por los brutales paramilitares nazis, las tropas de Haldor, llamadas SA. Solo necesitaban un mesías para que lo siguieran a la locura, y precisamente ese era el plan de los manipuladores de la mente, nuestros viejos amigos, los putos amos. La propaganda nazi y el control de los medios de comunicación, la principal agencia alemana Wolf ya era propiedad de los Rothschild, hicieron el resto.
Cuando Hitler estuvo instalado en el poder en 1933, el incendio del Reichstag el 27 de febrero, atribuido sin pruebas a los comunistas, forzó a Hindenburg a declarar el estado de excepción, suprimiendo gran parte de los derechos de los alemanes. Y a partir de aquí todo fue coser y cantar, eliminando enemigos hasta declararse jefe de Estado, comandante de las Fuerzas Armadas y Führer del Tercer Reich el 2 de agosto de 1934, y empezó la gran fiesta sangrienta. ¿No notas la similitud con el 11 de septiembre, la posterior promulgación del Acta Patriótica, la ley antiterrorista emitida por Bush, y el inicio de las invasiones a países indiscriminadamente? Los guionistas parecen los mismos, ¿a que sí? Y en confianza lo son. Una de las primeras medidas que adoptó Hitler fue la suspensión de pagos del Tratado de Versalles en 1933, y por increíble que parezca, si no conoces la verdad tras el Matrix, la disposición del poder financiero cambió radicalmente, a su favor. Ahora ya tenían colocado a su peón. Según investigadores como Gertrude Elias, Hjalmar Schacht fue uno de los principales intermediarios. Hay documentos tan reveladores del chiringuito que tenían montado, como el del nombramiento de Schacht como presidente del Reichsbank el 17 de marzo de 1933. Una firma era la de Adolf Hitler, la otra de Max Warburg, el hermano de la dinastía que quedó dirigiendo el Banco Warburg en Hamburgo. También había sido consejero del Kaiser y financió y organizó el armamento alemán en la Primera Guerra Mundial. El poder del dinero perdura sobre los regímenes políticos, como intento explicar en esta serie. Otros dos hermanos, Felix y Paul, emigrados a América, eran prominentes miembros, entre otros, de Kuhn Loeb & Company, un banco Rothschild, y evidentemente mantenían una estrecha relación profesional con su hermano. Felix se casó con Frida Schiff, la hija del director y agente Rothschild Jacob Schiff, y Paul con Nina Loeb, hija del socio fundador Solomon Loeb. Paul también fue uno de los fundadores de la gran estafa americana, la Reserva Federal, otro engendro Rothschild. Resumiendo, el agente Rothschild alemán Max Warburg estaba situado en lo más alto de las finanzas nazis, aunque tuvo que abandonar Alemania en 1939. Al final se les acabó la paciencia aria. Evidentemente era judío askenazi. Y recuerda, el pueblo judío, tan manipulado y perjudicado como nosotros, o más, no tenía nada que ver con todo esto. El mismo Hjalmar Schacht, junto con el gobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, fueron los fundadores en 1930 del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, en anglosajonio, en Basilea, Suiza. Conocido como el Banco Central de los Bancos Centrales Rothschild, es el banco más importante del mundo. Fue aprobado en la Conferencia de la Haya el 20 de junio de 1930 para poder mangonear las transferencias entre naciones sin molestas interferencias ni indiscreciones. Por ello, no está sujeto a ninguna legislación nacional o internacional. A día de hoy, decide las políticas económicas y de emisión de moneda de casi todos los países del mundo, y hasta hace poco no era conocido por la mayoría de la población. Estos agentes infiltrados nazis implementaron, entre otros, el programa Reinhardt para la creación de obra pública a gran escala, con incentivos para la inversión empresarial y el desarrollo de la industria militar, prohibida hasta ese momento por los acuerdos de Versalles. ¿Y de dónde salía el dinero? Adivina, adivinanza. Era el momento de poner los motores a pleno rendimiento. Recibieron ingentes cantidades de efectivo, directa o indirectamente, desde Wall Street, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, también controlado por los Rothschild por medio de testaferros, como vimos en el quinto vídeo. Gracias a esta inyección económica e industrial, junto con el lavado de cerebro, ¿para qué queremos libertad si tenemos trabajo y somos seres superiores?, Alemania pasó de 6 millones de desempleados en 1932, el 43,8% de tasa de paro, a menos de 800.000, el 12% en 1936. Hitler no fue el artífice de la expansión industrial, la erradicación del desempleo y la estabilización de la economía alemana, como proclama la propaganda reaccionaria. Fue el dinero y la colaboración industrial sionista, el poder oculto, junto al adoctrinamiento y el control mental, quienes lo hicieron posible. La inyección de capital en préstamos fue una fuente, pero la inversión industrial fue tan o más importante en el desarrollo de la potencia bélica nazi, y venía desde atrás en el tiempo.
Los alemanes no tenían petróleo. Desde los años 20 colaboraron con los especialistas mundiales en el tema, los norteamericanos, léase la Standard Oil de los Rockefeller y algunos más. Crearon combustibles sintéticos, extrayendo aceite por procesos termoquímicos del carbón y el gas natural del que poseían grandes reservas. Aquí empezó la colaboración empresarial a dos bandas. Tan grandes llegaron a ser las conexiones industriales que el embajador de Estados Unidos en Alemania, William Dodd, comunicó al presidente Franklin Delano Roosevelt el 19 de octubre de 1936. En el momento presente, más de un centenar de empresas estadounidenses tienen subsidiarias aquí de acuerdos de cooperación. La relación es profusa e intentaré hacer una pequeñísima recopilación clarificadora. En 1925 se crea la IG Farben Industries, la conocida como IG Farben, el complejo químico mayor del mundo en su momento, que fusionó la BASF, la AGFA, la Bayer, la Hodge, la Berlin-Berke y algunas más. Se convirtió en el pilar industrial de Alemania, fabricando incluso más acero que la Krupp. Fue la base de su poderío militar y tecnológico. La Standard Oil de los Rockefeller suministró millones no solo en combustible, sino también en químicos para los carburantes, llegando a poseer una tercera parte del accionariado de la misma. Hasta el combustible utilizado por los motores de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, funcionaban con algunos elementos que solo se producían en las refinerías norteamericanas. Esto demostró la necesidad de que las filiales yanquis se fusionasen con las empresas alemanas. Sirva como ejemplo que los tanques nazis fueron fabricados casi en su totalidad antes y durante la guerra por filiales de empresas norteamericanas como la Ford Motor Company, que se fusionó con la IG Farben, y la General Motors, que controlaba la Opel desde 1929. General Electric, que ya había tenido contactos con Osram y AEG desde 1924 con el cártel Phoebus para controlar y monopolizar el mercado y los precios mundiales, hizo lo mismo. Tras la empresa estaba la banca JP Morgan, fundada gracias al dinero Rothschild. Por medio de estas filiales y muchas otras, canalizaron grandes contribuciones para el financiamiento del nacionalsocialismo alemán. Las fábricas germanas de la International Telephone and Telegraph, ITT, también JP Morgan Rothschild, reinvertían beneficios directamente en Alemania, como con la compra del 25% de la empresa aeronáutica Focke-Wulf Airbaum AG, fabricante del famoso caza de combate Burger. Burger, como era el rey del aire, era el Burger King. Fritz Thyssen, por su parte, potentado alemán del acero y la banca, estaba aliado desde 1922 con Harriman, el coloso de los ferrocarriles, la siderometalurgia y las finanzas yanquis, que desde sus inicios fue tutelado por la casa Rothschild. Thyssen y Harriman crearon, entre otras, la Union Banking Corporation, la UBC, en 1924, de la que Prescott Bush, padre y abuelo de los futuros presidentes, fue uno de los máximos directivos y beneficiarios. Se utilizó para canalizar la financiación y filtración de tecnología a la Alemania nazi, como puedes suponer, mientras ganaban millones. Se debe decir que en 1939, al iniciarse la contienda, renegó de la barbarie nazi y fue represaliado por ello. Pero la maquinaria de hacer dinero, el entramado financiero, no dejó de funcionar. Murió en 1951 en Buenos Aires, evidentemente rodeado de su inmensa fortuna. Lo cortés no quita lo valiente. La Motor Ford Company iba un paso más allá. En un principio, Henry Ford jugó la carta del pacifismo, pero era bien conocida su admiración por el nazismo y Hitler, y viceversa. Tanto que en 1938 se le concedió la Gran Cruz del Águila, la más alta condecoración nazi para ciudadanos no alemanes. Incluso Hitler colgó su retrato en su despacho. Al inicio de los años 30, Ford construía una tercera parte de los coches del mundo. Sus industrias, como buen Illuminati, trabajaron para todos los bandos. No solo colaboró y financió a Hitler, también lo hizo con Stalin. El negocio es el negocio y la agenda marca el ritmo. Ningún miembro americano o aliado de las industrias colaboradoras o financieras del nazismo fue nunca juzgado. Solo se expropiaron algunas entidades demasiado evidentes como la Union Banking Corporation. En los juicios de Nuremberg se censuró toda información sobre la financiación al nazismo de miembros de países aliados. No se iban a juzgar ellos mismos, que parecemos tontos. Al terminar la guerra, la destrucción en Alemania era de entre el 85 y el 95%. Sin embargo, los enclaves de la IG Farben solo sufrieron entre el 15 y el 25%. Los bombarderos aliados tenían como principal objetivo, aparte de aterrorizar y desmoralizar a la población, en esto no hay colores, el de destruir su capacidad militar. Sin embargo, lo más importante para impedir su continuidad bélica,
Los centros neurálgicos de su industria militar no fueron marcados en los planes de vuelo, miles de veces. No hay posibilidad de error. El alto mando aliado no ordenó su eliminación. La historia oficial nos cuenta por qué Alemania consiguió mantener su capacidad de rearme. Nos dice que gracias a la genial organización de su ministro de Armamento y Guerra, Albert Speer. Ahora sabemos que fueron ellos quienes decidieron que así fuera. Por otro lado, para entenderlo en perspectiva, no hubo posibles alternativas al resultado final. El desenlace estaba escrito de antemano, solo había que ir haciendo ajustes. Los datos son abrumadores cuando no caes en su manipulación. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses construían un avión en el tiempo que los americanos fabricaban 100. No había suficiente fuerza de fuego en el mundo para destruir el armamento del gigante industrial norteamericano al mismo ritmo que lo fabricaba. Con su territorio fuera del alcance de los bombardeos de las potencias del eje, fabricaba más rápido de lo que se podía destruir. Por su fuerza bruta militar, solo era cuestión de tiempo que la pisonadora yanqui arrollase a sus enemigos. Lo demás, relatos y florituras literarias. Para ellos, los millones de muertos solo son estadísticas, una variable más en la ecuación, números, una ilusión para entretenernos en el horror y no ver el verdadero juego. Las cartas siempre han estado marcadas y lo peor es que no queremos saberlo. La Segunda Guerra Mundial no habría sido posible sin la planificación y dotación económica del poder financiero, y debía ser global, brutal y larga para conseguir sus objetivos. Objetivos que, como hemos visto, vienen marcados por una agenda ancestral. La atroz monstruosidad del Holocausto, aunque las cifras totales sean rebatibles, permitió la finalidad sionista de conseguir la emigración para repoblar el nuevo Estado de Israel. Pero una vez más te aconsejo que no confundas a las criminales élites sionistas financieras con el pueblo judío. Los judíos como tal no son más que otras víctimas en esta macabra representación. Y también la creación del órgano del futuro gobierno mundial, la ONU, buscado desde las guerras napoleónicas, y la OTAN, y la Comunidad Europea, y el telón de acero. Y casi me olvidaba de la pasta, de la imposición, después de los acuerdos de Bretton Woods en 1944, del patrón dólar como divisa mundial. ¿Con 60 millones de muertos alguien se quiere oponer? Y nada, esta sí que ha sido larga. En el próximo vídeo intentaré llegar hasta nuestros días. Y ahora tengo sed. Debería de ir a humedecerme la garganta. Si me disculpas, soy Xavier Arriaran del Pensamiento Positivo, tú no, y a ser buenos.